Damos inicio a nuestra audiencia de este jueves en el Tribunal de la Tarde con la presencia del distinguido Jacques Román, su condición de internacionalista. Con él vamos a tratar algunos temas de interés, elecciones en los Estados Unidos y la situación cuasi eterna con respecto al tema haitiano. Yacel, ¿cómo te sientes? Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Ernesto. Yo siempre sintiéndome en esta casa porque no tengo ninguna otra manera de describir el Tribunal de la Tarde, donde me hicieron mi primera entrevista en el año 2010. Ya han pasado 12 años de aquello. Pero efectivamente, el principal tema internacional en este momento, por razones obvias, es el recién torneo electoral de medio término estadounidense, donde se definía el balance del poder legislativo. Como bien sabemos, Estados Unidos tiene un sistema bicameral, similar al de la República Dominicana, pero con ciertas diferencias. ¿Y cómo es este sistema bicameral? Hay un congresista en la Cámara Baja por cada 700,000 personas y ningún estado puede tener menos de un congresista. Por eso hay algunos que tienen uno solo, como es el caso de Wyoming. Entonces ese número llega a 435. Eso sería como el homólogo a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que tiene efectivamente aquí uno por cada 50,000 o fracción de 25,000, y en todo momento cada provincia debe tener por lo menos 2 diputados. Algunos dirían que estamos sobreinflados de diputados, pero eso es otro incluyendo tema. los nacionales, ¿verdad? Y, Sí, claro. y los diputados en el exterior. Sí, efectivamente, que son 7 que se encuentran en el exterior. Ahora, ¿qué sucede? Estos 435 congresistas en Estados Unidos tienen un rol mucho más político. ¿Y por qué? Porque van a elecciones cada 2 años. Y al representar menos gente, tienen que entonces estar frecuentemente en distintos temas que son, vamos a decir, un tanto más polarizantes. En cambio, el Senado, que es 1 por cada estado, mejor dicho, 2 por cada estado, es decir, son 100 en total. Eso fue la razón de ser de cuando las 13 colonias decidieron convertirse en una república, para de esa manera no castigar a los más pequeños por debajo de los más grandes. Sin embargo, los senadores son electos por periodos de 6 años. Entonces se entiende que son menos propensos a la polarización, y como representan poblaciones mucho más grandes y, vamos a decir, más heterogéneas, se entiende que son más moderados. No se eligen los 100 en todo momento, sino que hay 3 clases, y por ejemplo, este día martes se estaban definiendo 35 senadores. Ahora, esa era la introducción. Sabemos que entonces lo que a todo el mundo le interesa es quién tiene mayoría, quién ganó, quién perdió, quién no ganó pero puede más adelante ganar, quién tiene que decirle adiós a su carrera política. Y hay una frase que yo he repetido muchísimo, y es que en política solamente se sabe lo que pasó ayer. Y a veces, esto quizá a algunos no les gusta que yo lo repita, yo no me considero politólogo, me considero analista de la política, pero hay quienes dicen que los politólogos y los astrólogos no tienen mucho de diferencia. Porque ponen a uno como a querer adivinar. Ya que te hiciste esa referencia, bueno, los Estados Unidos, digamos, en materia electoral, tienen la costumbre del marketing, de los pronósticos, de las encuestas, entonces de las expectativas. Y mucha gente terminó preguntándose qué pasó, por qué la mayoría se equivocaron literalmente, pronosticando, digamos, un triunfo arrollador, una barrida de los rojos. Mira, yo nunca me atreví a decir algo así por la siguiente razón. Estados Unidos, a diferencia de República Dominicana, que tiene distritos plurinominales, tiene distritos uninominales. ¿Qué quiere decir eso? Es un congresista por cada distrito. Entonces, por ejemplo, si hay una encuesta general que dice que un partido tiene 52%, eso no quiere decir que necesariamente tendrá 52% de la Cámara, porque si tú sacas, como es el caso de nuestro compatriota Adriano Espaillat, que sacó el 100% de los votos en su demarcación, porque no presentaron los republicanos candidato en contra en esa demarcación que incluye a Harlem y desde luego Washington Heights, ese 100% sigue siendo un solo diputado. Ahora, aquí por ejemplo, si tú logras el 100% de la circunscripción 3 de Santo Domingo, que son 9 diputados, te llevas hasta 9. Entonces por eso marco la diferencia, y a veces es difícil medirlo en ese orden. Y también pasa algo, como es un diputado por distrito, a veces hay distritos que son muy ideologizados. Por ejemplo, un distrito urbano en Massachusetts generalmente es muy progresista, mientras que un distrito rural en Alabama generalmente va a ser muy social conservador. Entonces tenemos que ver los distritos que son más heterogéneos, y esos cada vez son menos, y por eso ha cambiado, por ejemplo, el número de virajes que se dan. 1994, Bill Clinton perdió la elección legislativa en ese momento con 54 diputados que pasaron de azules a rojos. Barack Obama la perdió en el año 2010
con 63 diputados que pasaron también de azules a rojos, y Donald Trump la perdió en el año 2018 con alrededor de 40. Este año era muy difícil que eso sucediera. Sin embargo, lo cierto es que los republicanos están quedando con la mayoría legislativa, pero todo depende de lo que son las expectativas. Y muchos entendían que podía ser una barrida similar en el 94 y el 2010, y no fue tal. En este momento preciso todavía, porque ¿qué sucede? Los conteos a veces son muy lentos, principalmente con lo que son los votos desde el exterior, que se envían por correo y demás, pero en este momento los republicanos tienen 207 congresistas que ya fueron ganados por ellos. Los demócratas tienen 180 que ellos fueron claramente ganados por ellos, y hay 40 que todavía quedan por definirse. Y entonces, aquí con nuestro amigo economista podemos ver que la ley de probabilidad apuntaría que si los republicanos solamente le faltan 11 para tener una mayoría de 435, eso pudieran tenerlo mayormente asegurado. Tienen más probabilidad. El tema es que lo que estamos pasando es de una mayoría leve que tenían los demócratas hasta esta semana, ahora una mayoría leve de los republicanos. En el caso del Senado, no lo sabremos hasta el 6 de diciembre, por una razón, y es que el estado de Georgia, que es donde se quedará el balance de quién tiene la mayoría, es de los pocos estados que tiene segunda vuelta, donde si tú no logras el 50% más uno, deberás ir a segunda vuelta. Es una elección que llama mucho la atención desde el punto de vista social por la siguiente razón. Como ustedes saben, Estados Unidos en los años 60 del siglo XIX tuvo una cruenta guerra civil donde el tema esclavista jugó un rol central. Georgia fue uno de los estados que se cedió de la federación para lo que fue la confederación, defendiendo lo que era el esclavismo, y sin embargo este curul senatorial se va a definir con 2 candidatos afroamericanos. Es decir, por todas las críticas que se puede tener al modelo de integración estadounidense, podemos decir que se va avanzando, quizá no tan rápido como quisiéramos, pero sí es notable que en el sur norteamericano 2 candidatos afroamericanos luchan por Yaxel, la senaduría. Muchos analistas hablan de una derrota de Donald Trump. ¿Qué tan de cierto es esto y por qué estamos viendo a diversos analistas, inclusive muchos de peso, considerar que estas elecciones no marcharon, vamos a decir, de la mejor forma posible para este potencial candidato republicano? El modelo trumpista no puedo decir que se agotó, sin embargo es un modelo que ya no tiene el atractivo que pudo haber tenido en el año 2016, y es que buena parte de los candidatos más alineados con Donald Trump fuera de estados, vamos a decir, mayormente conservadores, no lograron el triunfo. Por ejemplo, el estado de Pensilvania tenía un senador republicano que se retiraba, entonces lo ideal era que los republicanos retuvieran esa curul, pero el candidato endosado fuertemente por Donald Trump, que entonces gana las primarias, no logra ganar la senaduría, y eso fue un duro golpe, y por eso vemos al líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, repetir que la calidad del candidato importa. Buena parte de los candidatos más fanáticos de Donald Trump no lograron atraer votantes amplios, principalmente los que iban a espacios como gubernaturas, que iban a espacios como senadores, porque lo cierto es que, aunque a nosotros que estamos en este tipo de espacios, nos gusta muchas veces pensar que el votante tiene un criterio que va mucho más allá de lo meramente personal, lo cierto es que al votante le importa que un candidato caiga bien. Y cuando tú tienes a alguien pues asumiendo muchas veces este tipo de discursos muy duros en momentos no tan duros, entonces lo rechazan. Y por eso entonces hay quienes entienden que el gran ganador de este proceso fue el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que no es el tipo más agradable del mundo, sin embargo, es una persona que logró pues enarbolar aquella frase famosa de la campaña de Bill Clinton de 1992, "It's the economy stupid", es la economía estúpido. Florida tiene una economía fantástica en este momento, y por eso un estado que ustedes lo recordarán en buena parte de las ocasiones que en este mismo programa abordamos diversas elecciones estadounidenses, se definía por un punto porcentual. Ahora ganó por 19 puntos porcentuales. Eso fue una y lo cierto es que, independientemente de que tiene algunos discursos duros en materia, por ejemplo, como lo es el caso principalmente migratorio, es una persona que logra traer votantes demócratas de centro e independientes, y queda matemáticamente comprobado que Trump puede tener una línea muy atractiva para un segmento mucho más conservador, pero que se le hace difícil atraer votantes que vayan más allá de esto. En este contexto, en 2016 logró ganar precisamente porque atrajo gente, principalmente trabajadores de fábricas, que entendían que la automatización les estaba jugando
en contra junto a la migración, y Donald Trump, por ejemplo, ganó en Michigan en ese momento. Michigan, sabemos que de ahí viene la marca Ford, General Motors y demás. Muchos trabajadores de fábrica le compraron el mensaje a Trump de que él traería de nuevo las fábricas. Y ganó Michigan, que anteriormente era demócrata, porque es un estado donde el sindicalismo tiene un gran peso, pero los sindicalistas entendieron que su salvación era Donald Trump, igual en Pensilvania, entre otros. Pero hoy el contexto es distinto y todo indicaría que el gran ganador fue Ron DeSantis, pero repito, en política solamente se sabe lo que pasó ayer y la historia está repleta de cadáveres políticos declarados que después lograron pues cambiar lo que era esa narrativa. Siguiendo algunos cables latinos de análisis de las elecciones de medio término de Estados Unidos, se hace mucho hincapié en el voto latino, qué tan importante, qué tan influyente, determinante ha sido en este proceso. Veía, por ejemplo, unas estadísticas del estado de Arizona que decía que el 33% o el 30% más o menos de la matrícula era latina, aunque se inscribió solo un 19%. Y en el caso de los resultados de la Florida, ¿tú crees que realmente el voto latino puede considerarse importante? Mira, yo no creo que exista el voto latino, yo lo que creo es que existen votantes que son latinos. Y creo que en gran medida la economía y otros tipos de temáticas que impactan a la población son los que más los mueven. Porque, por ejemplo, si encuestamos a los cubanos que se encuentran en la Florida, probablemente el tema migratorio no juega un rol tan importante. Les comparto la estadística que ustedes bien manejan. Más del 80% de los dominicanos que se encuentran en Estados Unidos ya tienen estatus regular. La mayoría son residentes. Entonces el tema migratorio, es decir, amnistías, no los impactan de la misma manera. Los puertorriqueños en Orlando, por ejemplo, no les impacta de la misma manera. Y segundo, a pesar de que los mexicanos son el bloque más grande, pero resulta que el mexicano de Texas no es el mismo mexicano de California. El mexicano de Texas generalmente tiene una línea mucho más conservadora que la que tiene el de California, por las composiciones del Estado mismo y demás. Sin embargo, lo que hemos visto es que con todas estas distintas coaliciones latinas, los republicanos van avanzando. Un gran triunfo en Estados Unidos, donde hay una gran política demográfica, fue que los republicanos por primera vez en más de 20 años ganaron el condado de Miami-Dade. Un condado donde hay una gran cantidad de latinos que por un lado estaban los cubanos, que votaban mayormente republicanos, pero ahora los demás grupos latinos, incluyendo los dominicanos, votaron fuertemente republicanos. Y yo lo mencionaba esto anteriormente también. En el caso de Nueva York, no ganó el candidato a gobernador republicano, pero a veces hay que ver proyecciones y tendencias. Y repito, a veces hay elecciones que se pierden, pero tú lograste avanzar y después logras con esa coalición, pues más adelante tener triunfos más arrolladores. ¿Y qué sucedió? Los demócratas venían ganando Nueva York con márgenes de hasta 15% desde el año 2006, ahora ganaron por 4%. Algunos dirían, ganar es ganar. Pero ¿qué pasa? Vimos a la Asociación Nacional de Supermercados, cariñosamente los bodegueros, endosar al candidato republicano, Lee Zeldin, por un tema, y es que ha habido un auge de atracos en las bodegas. Entonces llega un candidato diciendo, yo voy a acabar con eso, ley y orden, y se alinearon ahí porque esa es una preocupación más directa para ellos. Y le hicieron una recaudación de fondos de $70,000, pero son 70,000 que valen $1 millón, porque ahora tienen nuevos aliados y van cambiando. En Estados Unidos vemos lo que se llama elecciones de realineación. Aquí eso ha ido cambiando con distintas etapas. Recordaremos que, por ejemplo, inmediatamente posterior a la Guerra Civil, aquí había un votante que generalmente era, si te encontrabas más en los segmentos populares, eras del PRD. Si te encontrabas más en los segmentos, vamos a decir, rurales, terratenientes, eras más cercano al Partido Reformista. Y si eras una clase media liberal, generalmente estabas más cercano al Partido de la Liberación Dominicana. Eso después cambió en los años 90, cuando esa clase media y el sector más terrateniente se unen al Frente Patriótico, pero ya después, con muchos años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, vimos que, por ejemplo, el segmento anteriormente furibundo anti-PRDista se alinea más con lo que después terminó siendo el PRM, y vimos que, por ejemplo, en las elecciones del año 2020 fue el sur, anteriormente anti-PLDista, el que más votó por el PLD. Así que son cosas que pasan. En Estados Unidos, ustedes bien saben que Abraham Lincoln, gran fundador del Partido Republicano, inicialmente tenía una fortaleza, era norteña, y el sur era demócrata, cuando hoy es mayormente al revés. Esos son lo que se llaman elecciones de realineación, así que pudiéramos haber visto una gran realineación hispana en Estados Unidos, y eso vale la pena analizarlo, pero repito, no desde el punto de vista de un solo bloque votante, porque si partes de la premisa errada vas a llegar a conclusiones
erradas. Y ese ha sido un gran error de muchos sectores, principalmente alineados con el Partido Demócrata, porque tú no puedes llegar a Washington Heights y hablarle a los dominicanos como si le estuvieras hablando a una persona en Los Ángeles. Tiene intereses distintos y al fin y al cabo todo gira en torno a los intereses del elector. Sí, en este caso, bueno, uno escucha expresiones muy comunes. Y tú dices, bueno, que se repiten y suenan hasta bonitas, semánticamente. Las elecciones de medio término determinan al presidente de los Estados Unidos. ¿Eso es así? No, no es así. Sin embargo, desde luego es muy agradable verlo de esa manera. Pero ¿qué sucede? Año 1994, como les dije, Bill Clinton perdió 54 congresistas. La primera mayoría republicana en la Cámara de Representantes en 42 años. Porque desde Eisenhower no la ganaban. Entonces, en ese momento todo parecía indicar que Bill Clinton, al igual que George H.W. Bush en 1992 y Jimmy Carter en 1980, no lograría reelegirse. Sin embargo, Bill Clinton lo logró y de una manera pues avasallante, incluso ganando estados sureños. También en el año 2010 fueron 63 diputados que perdió Barack Obama y de hecho se reelige en el año 2012. Claro, una campaña bastante dura, pero logró reelegirse. Trump, si es un caso de persona que perdió una elección de medio término y después pierde la elección, pero eso no ha sido la norma generalmente. En el caso de República Dominicana, era algo que estaba abordando anteriormente. Nosotros, después de la reforma constitucional de 1994, teníamos elecciones de medio término, solamente se celebraron 4 hasta la reforma constitucional del año 2010, y ahí es un poquito variado, porque por ejemplo, elecciones medio término en 1998, fallece José Francisco Peña Gómez, 6 días antes el PRD gana las elecciones, aunque con gran abstención, porque a veces se dice como que fue que el pueblo votó por el PRD, pero tú ves los números y lo que parece es que los PLDistas y reformistas se quedaron en casa, que no es lo mismo, pero gana el PRD el 98 y después gana el 2000, pero ¿qué sucede? 2002, el ciclón batatero, como lo llamaban, pero después 2004, ¿qué sucedió? Entonces ganó Partido de la Liberación Dominicana. Y es que 2 años es una eternidad en política, una completa eternidad. Y más aún en estos tiempos de noticias que avanzan de una manera mucho más rápida que antes. Lo que sí es un poquito más difícil de desligar es como tenemos ahora, que son elecciones, por ejemplo, municipales en febrero y después presidenciales legislativas en mayo, ya que 3 meses de diferencia ahí es un poquito más difícil desligarlo, pero 2 años, repito, es una eternidad. Yatzel, brevemente, y para cerrar con Estados Unidos, antes de que se acabe el tiempo, con esta gran victoria de Ron DeSantis, ¿se pudiera decir que el contexto político favorece que él se atreva a correr para la candidatura presidencial en contra de Donald Trump? Definitivamente, de hecho va a haber gran presión para que Donald Trump no se lance, pero muy probablemente, a diferencia de las primarias republicanas del año 2016, que como las encuestas genéricas decían que cualquier republicano le ganaba a Hillary Clinton, llevó a que se lanzaran 16 candidatos. En este caso parecería que habrá menos candidatos así muy en serio y muy probablemente sería una gran primaria entre Donald Trump y Ron DeSantis. El tema es que con el estilo de campaña de Donald Trump habría que ver si el partido no recibe un golpe muy duro en ese sentido, porque Estados Unidos no tiene doble vuelta como República Dominicana. Entonces, cualquier tipo de división, es decir, aunque nadie logra 50%, ese es presidente, porque depende del colegio electoral. Hay otros candidatos que probablemente intentarán, principalmente para llevar un mensaje en las primarias. Existe pues el rumor de que Mike Pompeo, el secretario de Estado, intentará, por lo menos para llevar su mensaje, estar en los debates, aunque no participe en muchas primarias. Hay quienes creen que el ex vicepresidente Mike Pence también intentará en las primarias, principalmente para llevar un mensaje, pero ahora mismo el nombre del juego es Ron DeSantis, Donald Trump. Ahora, si Donald Trump no va, muy probablemente Ron DeSantis puede ir practicando su discurso de aceptación de candidatura. Sí, Yatzel, tomando brevemente un vuelo charter de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, y bueno, todo interesante, ¿verdad? Respecto a las elecciones, hay un tema que es muy difícil no tocarlo, y aprovechando tu presencia, tiene que ver con unas expresiones dadas por el alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk. Él dice de manera textual: hace una semana pedí que se detuvieran las deportaciones de Haití, dada la crisis humanitaria y de derechos humanos a la que se enfrenta el país. Me preocupa ver que continúan las devoluciones forzadas de haitianos a Haití desde la República
Dominicana. ¿Qué te parece esta Bueno, declaración? es claramente injerencista, ahí no hay ninguna otra manera de ponerlo. Sin embargo, ¿qué sucede? República Dominicana es el país que más ha abogado por poner la atención al tema haitiano. Y hay una símil que yo utilizo mucho y quizá pueda ser un poquito, vamos a decir, casual, pero ¿qué sucede? Hace varios años yo tenía un vecino que estaba de viaje y cuando él regresa un fin de semana, él ve que le habían cortado la luz por error. Entonces, como era un domingo y no tenía cómo reconectarla, pues legalmente lo que hizo fue que se pegó a otro vecino para el día siguiente pues pagar y saldar. El tema es que pasó el primer día, pasó la primera semana, pasó la segunda semana y pasaron meses hasta que se dieron cuenta porque él entendía, bueno, el problema que yo tengo ya está resuelto, que es la falta de luz. Exacto. ¿Y qué pasa cuando la comunidad internacional entiende que el problema haitiano está, vamos a decir, paliado, por lo menos, con República Dominicana, que se olvidan de eso? Claro. Así que República Dominicana de ninguna manera puede pues, asumir el rol de pivote en torno al tema haitiano porque lo que lleva es a que se olvide. Así que algunos podrán enarbolar cierto tipo de discurso y decir que sí, que efectivamente Haití tiene grandes problemas, pero es que algo tenemos que hacer para que se reaccione, porque, repito, o sea, es un país que no tiene presidente porque lo asesinaron, que no tiene parlamento porque el presidente asesinado lo había disuelto, es un país que no tiene un poder judicial funcional y es un país que ahora mismo está tomado por las pandillas. La policía está contra las cuerdas y eso más temprano que tarde será un gran problema regional. Y el hecho de que algunos quieran que sea un problema de República Dominicana, lo que podrá es ralentizarlo un poco, pero cuando todo estalle, vamos a ver algo similar a lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso venezolano, que no fue sino hasta que 6 millones de venezolanos se propagaron por todo el hemisferio occidental, que de repente, ok, primero vamos a hablar. Pero a veces sufrimos mucho en los temas políticos y más aún internacionales de jugar al capitán retrospectiva. ¿Quién es el capitán retrospectiva? Este es un personaje de sátira en la serie principalmente de South Park, que por ejemplo un edificio se prende en fuego y están las personas gritando qué está pasando con este edificio en fuego, llega el capitán y perfecto, él va a salvarnos y él señala, mira, ahí lo que pasó fue que no corrigieron esa extensión que estaba tirando chispas, eso lo prendió en fuego. Y le preguntan, ok, perfecto, esa fue la razón, pero ¿qué hacemos con el edificio ahora en fuego? Y luego comienzas a hablar mucho del pasado, porque es muy fácil tú decir lo que debió haberse hecho. exacto. Lo que es difícil es actuar en el presente. Claro. Y por eso República Dominicana está llevando ese mensaje que debe ser un mensaje país, Sí. debe ser un mensaje nación, Es así. porque no es un tema que se parece casi a ningún otro que se ve en el hemisferio occidental. Porque ustedes dirán, por ejemplo, Colombia y Venezuela, pero Venezuela con la férrea dictadura que tiene, pero sin embargo hay un interlocutor funesto, pero hay un interlocutor. correcto. Costa Rica y Nicaragua, igual, una férrea dictadura, Sí. pero hay un interlocutor nefasto. En Haití, ¿con quién hablamos? Nadie, no sabemos. Es un estado que va más allá no, incluso no de lo sabemos. fallido, es un estado en disolución, que va mucho peor. Así Muy que bien, hermano. República Dominicana puede ser constructivo, debe ser parte de las discusiones, pero de ninguna manera podemos nosotros siquiera acercarnos a ser la solución de Haití por razones económicas, por razones sociales, por razones también históricas. Porque solamente imagínense, y esto es algo que hemos hablado anteriormente, una bandera dominicana presente en los procesos de pacificación haitiana, eso es carne de cultivo, caldo de cultivo, mejor dicho, para el extremismo durante décadas y quién sabe si siglos. Bueno, Yaxel, Gracias, hermano. agradecido, ¿verdad? Sabemos que teníamos un tiempo que no nos reencontrábamos Sí, por esa agenda pero que muy tenía buen reencuentro. Yaxel, ¿verdad? Que le limitaba en materia de tiempo. No, ya está disponible. Pero ya... Aquí estamos, aquí ¿verdad? estamos. Súper interesante. Muchísimas gracias. No, gracias a ¿verdad? ustedes siempre, gracias a la audiencia, a este Así Tribunal de la Tarde. Bueno, nos indica entonces producción, despedimos con el segmento de cine. Cerramos con cine, ¿verdad? Rick, sigue Mila. Él lo hizo a propósito, Ok. pues. Ah, no, pues, lamentablemente hemos llegado entonces a la etapa final de este espacio. Agradecidos de su sintonía. Recuerden el compromiso mañana de 5 a 6 por Telefuturo, Canal 23 y las plataformas digitales de RCC Media.